Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedere tui. Muy buenos días, iniciamos un nuevo Blessed tema de historia, Jesu. el tema 3, el monacato. Eh, si bien ya vimos bastante sobre la acción de los monasterios en el capítulo anterior, en este capítulo, en este tema, en esta clase lo vamos a profundizar específicamente. Para eso Dominicanes en este tema propone todos estos materiales para poder trabajar y vamos a usar fundamentalmente la obra del padre Sáenz, ¿sí? La nave de las tempestades, el tomo 2, las invasiones bárbaras. Además, los padres pueden profundizar, hay dos obras importantes, la de Jack Heers, que es una especie de historia de toda la Edad Media, es uno de los primeros revisionistas y es bastante sencilla. Lo único que el digital de esta obra está un poco borroneado y es un poco difícil leerlo. Para entrar profundamente en tema, el monacato primitivo de Colombas es demasiado, ¿no? Son unas 400 hojas que habla específicamente del monacato primitivo y ni siquiera desarrolla ampliamente lo que es la parte benedictina. Y después, tal vez para los chicos, la obra de Ramallo, que tiene unas ilustraciones hermosas que llaman la atención, pero el desarrollo de los textos es bastante denso, muchísimos datos y no es muy ameno. Si a estas ilustraciones lo hubiesen acompañado con diálogos, hubiese sido fantástica para los chicos. Solo cuando lo trabajo con los chicos se aburren mucho porque el texto es bastante duro. Eh, Bien, entonces, estamos acá en el tema 3 dentro del ciclo C. Todavía nos queda todo este camino por delante. Hoy vamos a hablar sobre los monasterios. Para eso les voy a decir cómo va a ser la actividad de la clase. Arranco con esto y el trabajo de esta actividad va a ser la forma en la cual vamos a plasmar en nuestras carpetas lo que vayamos viendo. En primer lugar, vamos a leer entonces del tomo 2, que se encuentra en la carpeta de este tema, en forma digital, el capítulo 8, creo que es el capítulo 8, que es el papel de los monasterios de la obra del padre Sáenz. Los más chicos no lo van a poder leer porque es demasiado para ellos, pero al final me pueden ir escuchando, lo pueden ir viendo y al final vamos a hacer un resumen, un cuadro sinóptico, que ahí sí, y otras actividades que también nos van a poder acompañar en eso. Pero sí pueden ir escuchando de qué vamos hablando, que va a ser dentro de todo sencillo para ellos. Los más grandes que leen son un poquito más de 30 hojas y van a ser, si papá imprime, lo podemos subrayar y si no en la forma digital hay una opción también para poder ir subrayando. ¿Qué cosas vamos a subrayar? Las ideas principales. Bien, y de esas ideas principales después vamos a hacer un texto con nuestras palabras. Esa es una forma entonces de resumir y de analizar un texto que nos dan para estudiar. Esa es la forma entonces que lo voy a hacer. Yo le voy a ir mostrando las partes que fui eligiendo como importantes, los párrafos que elegí como importantes, los voy a ir los voy a ir explicando con mis palabras. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Esto lo saqué entonces del libro del padre Sainz y comenzamos a explicarlo y a desarrollar. El papel entonces de los monacatos. Bien,
En esta época en la cual nos encontramos, cayó el Imperio Romano, invaden los pueblos germánicos, los bárbaros, el Imperio Romano se va a ir dividiendo en reinos. Lo que vamos a ver en todo lo que es Europa son castillos para defenderse de los ataques de los bárbaros o de otros imperios que puedan atacar, y abadías o monasterios, ¿sí? Que son estos edificios que vemos acá, por ejemplo, que son también como castillos. Y en realidad son castillos o muros que defienden de los ataques espirituales del enemigo. Ahí se van a guarnecer, a parapetarse aquellos que van a defender la religión católica, el cristianismo, del ataque espiritual que pueda producir la cantidad de herejías que van a andar dando vuelta y del politeísmo que va a reinar en ese momento. Los aleja un poco del mundo, los protege un poco del mundo. Si ven, son como murallas. Miren que es el mismo pero desde otra perspectiva. Son como, si alguien los ataca, obviamente no resisten nada porque nadie va a pelear con armas ahí, pero la intención que tiene es guarnecerse, defenderse de los ataques espirituales que van a ir generándose a lo largo de todos estos periodos, desde herejías, desde todas las falsas religiones que van a tratar de meterse dentro de Europa. Los monasterios tuvieron una gran influencia entonces religiosa, pero no solamente religiosa, sino también una influencia económica y social, ¿sí? Y esto es lo que vamos a ir desarrollando. Con estas tres palabritas resume bastante el tema. La influencia de los monasterios es, por supuesto que religiosa, y van a nacer muchas órdenes religiosas monásticas. Acá vemos 4 ejemplos, ¿no? Los circenses, los franciscanos, los cartujos, los dominicos, y hay varias más. También están de mujeres, ¿sí? Pero la actividad es que, aparte de religiosa, va a tener una influencia social y económica muy, muy importante en lo que es este periodo de la historia. Los vamos a ver que voy a ir desarrollando también un poco más para que vean. En lo social, en los monasterios también se encontraron los primeros hospitales, que no existía antes el Estado o el gobierno que haga un hospital para que la gente se vaya a curar. No existían los hospitales. Los primeros hospitales estaban en el Imperio Romano, en el campo de batalla para curar a los enfermos para que vuelvan a la guerra, pero después desaparecieron. En lo que es la época de la cristiandad, no había ningún lugar específico para curar a los enfermos. Uno se enfermaba y se tenía que quedar en la casa, y si no sabían cómo curarlo, se moría. Va a ser entonces en los monasterios que van a poner un lugar específico para curar a todos los enfermos, a todos los que se acercaban y tenían alguna enfermedad. Sobre todo en las épocas de epidemia fue muy importante la acción de los monasterios. También se hicieron cargo de los niños abandonados. Los padres morían a muy temprana edad, morían en las guerras, a veces los abandonaban y bueno, normalmente morían, tanto los niños como los ancianos. Los que se van a ocupar de este problema social van a ser los monasterios, que los van a asilar y los van a cuidar, los van a acompañar para que crezcan o los van a acompañar a los ancianos hasta sus últimos días. Y también fundamental en lo social va a ser la parte de educación. Se van a gestar las primeras escuelas y las primeras universidades van a salir de acá. Era el ámbito de la educación, los monasterios. En todo esto fue clave, marcó un antes y un después, una bisagra, San Benito y sus monasterios. Y el éxito de San Benito está en su regla. La regla fue un librito que está acá, lo vamos a poder hojear. Son reglas claras, simples, bastante específicas, ¿no? A tal hora hay que hacer esto, después hay que hacer esto, hay que vestirse así, hay que trabajar así. Está todo explicado
en las reglas de San Benito de cómo debía comportarse un monje. Y esto marcó justamente un orden en los monasterios que antes tenían reglas extremadamente severas y duras, y esto era para muy pocos, y realmente no tenía un efecto como el que generó San Benito, en el cual se llenaron los monasterios y se irradiaron por toda Europa. Y realmente permitió que muchos más lleguen a la santidad. Así que el manual, las reglas de San Benito establecían todo lo espiritual, por supuesto, pero también todo lo práctico en relación al trabajo. Acuérdense del lema de San Benito, ora et labora. ¿Sí? Entonces establecía también los momentos del trabajo y cómo había que trabajar. Y van a ser entonces los monjes los que se van a, ellos se auto sustentan con el trabajo y con sus producciones. Y todos van a empezar a copiarlos. Y ellos van a empezar a enseñar y a transmitir distintas técnicas para poder mejorar los cultivos. Y era muy famoso que en lugares donde nadie quería trabajar porque eran pantanos, porque eran tierras áridas, ellos los terminaban haciendo de una tierra apta para el cultivo. Entonces todos querían saber cómo era eso. Y bueno, ellos, como estaban en toda Europa, iban trayendo de distintos lugares de Europa y como iban comunicándose de un monasterio a otro, se transmitían los distintos avances y aspectos de mejoras que tenían en un lugar, los llevaban a otro y así ellos después, en el lugar en donde se radicaban, también se los enseñaban a los que estaban alrededor. Acá les muestro un monasterio que es muy completo, no todos eran así, pero para que tengan una idea de lo que era un monasterio. Por supuesto que no puede faltar, esto sí, en ningún monasterio, la iglesia. ¿Sí? La cúpula central, la nave central, y al lado de la iglesia el monasterio propiamente dicho. El monasterio generalmente constaba de una parte que son los claustros, que son las celdas en donde duermen, era una habitación sumamente austera, con una cama, una mesa y una silla. No necesitaban mucho más. Eh, y tenían la parte de el comedor. Había una hora entonces en donde todos se sentaban a comer y había uno que leía, nadie hablaba en la hora de comida, sino que se escuchaba esa lectura. Había una parte que era la biblioteca, una sala de reunión, y esto era en todos los conventos muy, muy similar. Pero un convento mucho más completo también encontramos que tienen un sector para hospedaje. Nunca se conoce que se le haya negado el hospedaje a alguien que lo necesitaba en esta época de parte de los monjes de cualquier orden, ¿no? Y tenían un sector asignado, entonces uno llegaba y le daban un plato de comida, se podía quedar a dormir y se reponía y podía seguir viaje, ¿no? Si quedaba más tiempo, obviamente le aparecía una pala en la puerta, le avisaban que ya era hora también de trabajar y contribuir. Era un hospedaje para aquellos que lo necesitaban. Aparte, vemos que tienen acá una enfermería, como les dije anteriormente, o un salón para poder hospedar a los ancianos, a los niños abandonados, el sector de las cuadras para los animales, que también tenían, la vivienda del abad, que vivía separado, y alrededor de lo que es el monasterio, los campos cultivados donde trabajaban ellos o donde también permitían que se instalen campesinos a los cuales les arrendaban la tierra. Muy bien, esto es una idea entonces de lo terrible, que no era tan un lugarcito en donde rezaban un par de monjes, ¿no? Era una mini ciudad. También se fundaron, muy similar al monasterio de los hombres, monasterios femeninos. ¿Sí? El primero en fundar
monasterios un poco similares a este tipo fue Pacomio en la parte de África, en el norte de África. Hay un aspecto que podemos hacer un paralelismo y parece también al mismo tiempo un antagonismo, que es entre los monasterios y los bárbaros. ¿Cómo pudieron los bárbaros incorporarse al cristianismo? Bueno, había cosas unas semillas que tenían similitudes con el cristianismo. Los bárbaros tenían un caudillo al cual ellos respetaban y seguían. Y la vida monástica tiene el abad, al cual también se le debe obediencia y se lo debe respetar. Entonces ellos veían que ahí habían algunas similitudes. ¿Sí? Los bárbaros tenían un culto de los héroes, del honor, de la fidelidad. Bueno, y el cristianismo también tiene un culto de la santidad a través de los mártires. Entonces ahí también veían un cierto sacrificio y una similitud en todo esto. Los bárbaros tenían una fuerte tradición oral de muchas costumbres. Y lo vamos a ver en innumerables relatos míticos. Bueno, y el cristianismo se basaba mucho en lo que son las sagradas escrituras. Entonces, había muchas similitudes, que no eran iguales, algunas semejanzas que permitían que haya un acercamiento y ellos no se consideraban tan diferentes, podríamos decir de alguna forma, a las costumbres que tenían los cristianos. La parte que dije entonces que es fundamental, no solamente que se rezaba, sino que conservaron en los monasterios todo lo que fue la cultura que venía de Grecia y de Roma. Los monasterios se ocuparon, entre los trabajos que tenían, de copiar todas las obras importantes que venían de siglos anteriores. Gracias a ese trabajo que hicieron los monjes, hoy en día tenemos manuscritos copiados fidedignamente de obras de Aristóteles, Sócrates, Platón, etcétera, etcétera. Hubiese sido imposible tener algo de esa época escrito en la época de Sócrates, ¿no? También las obras que escribieron los grandes poetas y escritores de la época de Roma y de Grecia. Bueno, esto permite entonces mantener la cultura occidental y transmitirla a los herederos de. Por supuesto que se ponía un énfasis importante en su estudio. Con lo cual, la Iglesia va a conservar entonces toda la cultura clásica, ¿sí? Y sin darse cuenta, van a ir gestando nuevos filósofos, pensadores y teólogos que van a ir mejorando, y ya vamos a ver, por ejemplo, a San Agustín y a un montón de teólogos, doctores de la Iglesia y santos que con esa base permitieron hacer crecer la cultura occidental y cristiana. Entonces, podemos también sintetizar, por último, y lo vuelvo de alguna forma a recalcar, que gracias también a los monasterios, no solamente la parte de conversión y de evangelización, sino que la parte económica, social que había mencionado anteriormente, permitió que la civilización occidental cristiana que se estaba forjando después de la caída del Imperio Romano pueda crecer económicamente y fundamentalmente a la labor que los monjes hicieron en las tierras que no eran aptas. Bueno, muy bien, ya vamos terminando. Para eso ponemos las actividades para poder consolidar lo visto. Para los más pequeños tienen estas historietas de las cuales tienen que elegir un santo
el que más les agrade. Muchos los vimos en el tema 2, a San Hermenegildo, a San Patricio, San Gregorio Magno. Si alguno tiene sangre española, tiene que leer San Hermenegildo. Y ahí su hermano, Recaedro, y la conversión de España al catolicismo. Una vez que la leen, la cuentan en familia en la hora de la mesa. Esto para los más pequeños. Son historietas que tienen lindos dibujos y diálogos que hace que la comprensión sea más fácil. Y para los más grandes, para los más pequeños también esta actividad, ¿sí? Van a la regla de San Benito, que también está en la carpeta que les da Dominicanes, y leen el capítulo 48, ¿sí?, de la regla de San Benito, el trabajo manual de cada día. Tiene muchos capítulos, cada uno a un tema específico de cómo debían vivir los monjes. Leen el relacionado al trabajo manual de cada día, eligen una oración nada más, y la copian en la carpeta, poniendo este título, eh, como lo hacían los monjes en esa época, como para sentir un poquito esa experiencia, ¿no? Con pluma y tinta, y tratando de hacer esa letra gótica que ellos tenían. Y para los más grandes, también les propone ahí esta obra de Raymond, eh, que es una novela basada en hechos reales, que trata sobre tres monjes, pero tal vez el que importa, ya que por ahí es muy larga, un chico por ahí de 15 años, 16 años, eh, este, mm, le tarde mucho en leerla, pero bueno, la primera parte, que serán unas 100 hojas, y es muy amena, habla sobre San Roberto, que pertenecía a la orden de benedictina, y ahí van a poder ver profundamente y entender bien cómo vivían y qué sentían los monjes en esa época. Y van a terminar de cerrar bien, entender el espíritu, ¿no?, de los monjes de esa época. Y lo que se da, después pueden charlarlo en familia. San Roberto ve en el año 1000 que la regla no se cumple tal cual como la estableció San Benito. Y él, ante esa situación, reclama y exige que por qué no se cumple tal cual la regla de San Benito. Y hay todo entonces un debate, un problema. Imagínense, hace 1000 años, en el año 1050 más o menos, ya en esa época a los monjes les parecía que era muy dura la regla de San Benito y decían hay que acomodarse un poco a los momentos, a la época, a la situación, y ayornaban un poco la regla a esa nueva situación. San Roberto va a fundar otro eh, monasterio, que van a ser los circenses, que sí van a ser bastante estrictos también en sus reglas. Bueno, esa primera parte la recomiendo y da después para poder charlar y debatir un tema bastante complicado también y muy actual. Tres monjes rebeldes, que también se encuentra en esa carpeta. ¿Qué nos tiene que quedar en la carpeta? Por último, 6 cosas importantes que resumen un poco todo. 6 frases, ¿no? Eh, relacionadas al monacato, ¿sí? Los monasterios son una muralla en defensa de la vida espiritual cristiana, para empezar. Eh, Ejercieron una influencia muy fuerte, no solamente en lo religioso, sino también en lo social y en lo económico. Para todo esto fue fundamental San Benito, su regla y los monasterios, que logra un orden en todo ese sistema.
no solamente los monasterios salvan las almas, sino que salvaron entonces también la cultura occidental, sino que resguardaron también todo lo mejor de la tradición que había llegado hasta ese momento. Organizaron cosas que no había, porque los gobiernos existían tal cual como están hoy en día, las obras de misericordia de todo cristiano, ¿no? Organizaron asilos para niños, para ancianos, los primeros hospitales, escuelas, y después las futuras universidades también salieron de ahí. Si bien era todo lo opuesto a los bárbaros, tenían cosas de base similares, como el liderazgo, el respeto al líder, quiero decir, el tema de la tradición, ¿no? Y de respetar mucho las palabras de los primeros padres, en el caso de los bárbaros y en el caso nuestro, con las sagradas escrituras. Ese sentido del honor y de la valentía, y en el caso cristiano el sentido, ¿no?, del martirio y de la santidad. Habían entonces cosas también en común. Estos aspectos importantes nos tienen que quedar entonces también en la carpeta. ¿Cómo me quedaría más o menos la carpeta? Quedaría algo así la carpeta. Tema 3, el título, los monasterios. El primer punto, el papel de los monasterios, que es el título que da el padre Sáenz. El resumen con las palabras de cada uno sobre ese punto, ese capítulo que él propone, que propone Dominicanes, que eligió Dominicanes. Hacer un gráfico, un mapa conceptual, sinóptico, con los aspectos más importantes. Se pueden ayudar un poco con el mío. Y escribir una frase de la regla de San Benito con la letra gótica que me sale. Muy bien. Y por último, propongo, para hacer un repaso general, a ver si nos quedó algo, una serie de oraciones, las tienen que leer, pongan pausa, las piensan y determinan si son verdaderas o falsas. ¿Sí? Pausa. Muy bien. Y vamos a las respuestas entonces. Los monasterios no solamente, acá me equivoqué, los monasterios no solamente salvaron almas, salvaron la cultura de Occidente. Por supuesto que todos pusieron verdadero. Los monasterios eran murallas altas para defenderse y pelear contra los bárbaros. Los monasterios benedictinos fueron fundamentales para la conversión de los bárbaros. Sí. San Patricio, el patrono de Irlanda, fue el primer monje en construir un monasterio benedictino. Sí, San Benito. Los monjes en los monasterios solo se dedicaban a rezar. Espero que nadie haya puesto verdadero. Los monasterios ejercieron una gran influencia religiosa, social y económica en Europa. Esto creo que es lo más importante. No había monasterios femeninos. Lo mencioné por ahí y ya saben que es falso. Muy bien. Después de este pequeño repaso, que seguramente todos hayan sacado 10, los saludo hasta el próximo video. Feliz